directores, ahí me está grabando, uno de los directores de este grupo cinéfilo que recortamos, Martin Scorsese, George Lucas, Kubrick, Spielberg, que hoy vamos a trabajar con Spielberg, quizás con no de sus mejores películas. Ayer, no la veo acá, Grace, no entró todavía, ¿no? Grace Lusky me dio muy buena idea porque colocó un video, ahora se los voy a mostrar, esperen que, ahí está. Esperen que les voy a compartir. ¿Ven, no es cierto? ¿Ven? Todos ven, ¿no? Entonces yo había puesto, bueno, acá los grandes amigos de Scorsese, ¿no? Qué maravilla, sus grandes actores. Brian Aldiss, el autor del libro, es un libro de cuentos que se llama Los superjuguetes duran todo el verano, que tiene muchos cuentos, pero de los cuales ustedes tenían que leer solo los 3 primeros, que eran pocas páginas, de la 8 a la 30. Es de una lectura muy sencilla porque es un estilo con un narrador externo y con muchos diálogos que facilitan la lectura, que a la vez la hacen más breve, y con un argumento muy lineal, o sea, principio, desarrollo y final. No hay anacronismos en el medio, no hay una ida y vuelta de recuerdos que quizás en las películas los asumen los directores utilizando flashbacks, esas escenas que vuelven al pasado. No hay tampoco en la película, no hay en el cuento, cuentos de muy sencilla lectura, y de una trama también sin complicaciones, donde hay en las teorías del cuento, de los cuales ha habido diferentes escuelas, hay una de ellas que indica que el cuento canónico tiene un principio donde hay un estado de normalidad, un estado en el cual se usa generalmente el marco, que es explicar el personaje principal, el espacio y el tiempo en el que suceden los hechos. Luego en el desarrollo aparece un obstáculo que el protagonista debe salvar, debe solucionar. Generalmente hay figuras como el protagonista, el que puede ser también tomado como el camino del héroe o como una novela de aprendizaje. En el camino del héroe, tanto como la novela de aprendizaje, hay personas que lo ayudan, que son sus ayudantes, y hay personas que le presentan obstáculos, que son los antihéroes, que en este caso sí podemos verlo de una manera muy sencilla. Y luego en el desenlace puede tener uno o más obstáculos, como vemos en este caso, nuestro protagonista, el niño David, o casi niño David, tiene varios obstáculos que solucionar y varios antihéroes que lo atacan y varios ayudantes que están muy bien definidos en la película, no presentan no es una película para analizar enigmas, sino que es una película quizás para metaforizar con respecto a lo existencial, al ser humano, a la identidad, podríamos sacarle. No es una de las mejores películas de Steven Spielberg, no es considerada. Yo les puse una serie de críticas de distintas procedencias, y muchas de ellas son críticas como para que ustedes vean realmente qué es lo que hablan los críticos de distintas procedencias y que tienen cierta validez, ¿no es cierto?, por el prestigio que tienen. No encontré de los críticos argentinos, desgraciadamente. A mí me gusta muchísimo Roger Cosa, por ejemplo,
Batlle, que son excelentes críticos de cine, y ustedes seguramente conocerán otros que ahora se me escapan de la cabeza. También el que era mi profesor, pero no se dedica tanto a publicar, que es, y ahora me voy a olvidar el nombre, Javier Ehrlich. Hay muchos grandes críticos de cine en la Argentina, pero por ahí no se dedican a criticar películas extranjeras, salvo que sean de culto, que esta no lo es. Y luego les puse un análisis, acá está el análisis de la película, donde hay varias críticas, todas de distinta índole. Todas de distinta índole. Las hay buenas, las hay que les reconocen algunas cuestiones buenas y otras mal, y otras malas. Y acá Grace puso el 27, puso esto que me dio mucha gracia y mucha alegría verlo. Es maravilloso, porque hay no sé, un blogger, un muchacho que dice, te lo resumo, y que habla de Martin Scorsese, y nos enteramos de un montón de datos y hacen una panorámica perfecta de una manera muy ágil. Cuánto le agradecía a Grace haberlo puesto. Entonces yo me copié de Grace y dije, qué buen aporte. Esperen que acá empecé a ponerlo de cine de posguerra, por si nos quedaba tiempo, y busqué del mismo autor, te lo resumo, cuál es la mejor película de Spielberg, y entonces se empieza a contar un poco la vida de Spielberg y el destino y el desarrollo de sus películas, que está maravilloso y además está contado de una manera tan animada, tan linda, que realmente, si quieren, después lo vemos, porque realmente está tan lindo contado que en lugar de escuchar mi voz, que no es muy de las mejores, podemos escucharlo en la voz de este muchacho. Y después acá hay un pequeño video de Spielberg también, de su historia como director, de qué cosas revolucionaron Hollywood. Y hay un pequeño crítica y análisis de la película Inteligencia Artificial. Y acá hay algunos trucos de los que se valió la película, y un poco la historia íntima que tuvo con Kubrick, que dio lugar a esta película, porque era una película con la que Kubrick anduvo muchísimos años, intentarla hacerla ayudada por el autor de la película. Era un sueño de Kubrick hacer esta película. Steven Spielberg era muy amigo, recuerden que la generación cinéfila eran todos muy amigos con George Lucas, con Martin Scorsese, Spielberg y Kubrick, y me falta uno porque eran 5, alguno me lo vas a recordar, que eran realmente muy compañeros y muy amigos. Y durante todo este proceso de armar, ustedes recuerden que Kubrick era un gran dibujante. Él había dibujado todo el storyboard, que es maravilloso, que lo va mostrando en una de estas series. Todo el storyboard de la película, estaba enamorado, él quería a toda costa, pero hacerle muchas variaciones a las 3 historias originales. Primero empezaron con el super juguete y después siguieron con los otros 2 cuentos, que son cuentos breves. Pero ellos, imagínense, con tanto talento, con tanta imaginación, les habían volcado muchas vueltas. Tuvo muchos años trabajando Kubrick con este guión. Y luego se juntaron con Spielberg para seguir en varias reuniones, siguieron con este guión intercambiándose mucho, pero Kubrick falleció, y la mujer de Kubrick le entregó el guión de la que era propietaria, porque dijo, el único que la puede hacer sos vos, porque todo este tiempo estuvieron trabajando juntos en este sueño de Kubrick, y Spielberg, que estaba muy ocupado, ya van a ver la cantidad de películas enormes que hizo, dejó toda su agenda para hacer esto, porque que es
como un homenaje a su amigo Kubrick, ¿no? Por supuesto que le imprimió características personales en el tipo de tomas, en el tipo de estrategias fílmicas, de movimientos de la cámara, de soluciones para problemas fílmicos, del cual es experto, y la muestra más grande es Tiburón. No sé si conocen algo de la historia, no me quiero ir mucho por las ramas, pero para ver el talento de Kubrick. Él tomó la película Tiburón cuando se la habían dado a otros directores que la habían rechazado. Y él, el guión que tomó, que iba a ser una filmación de pocas semanas, dijo, no, yo la voy a filmar en el océano, no la quería filmar en una pileta. Y entonces le fabricaron un robot de tiburón. El tiburón era una porquería, no parecía para nada un tiburón, se notaba que era berreta y de plástico, se descomponía todo el tiempo se le rompía, y él no podía hacer la película, que la estaba haciendo en el océano. ¿Y qué hizo? Que es una genialidad, y por eso ganó el Oscar. Hizo escenas donde no se ve al tiburón, pero con la extraordinaria música de Williams, el músico que lo acompañó en casi todas las películas, te reconocerán cuando hablamos de Indiana Jones, nos imaginamos la música. Hablamos de Jurassic Park, enseguida reconocemos la música. Hablamos de las otras de él, ahora no, de Tiburón, y enseguida nos recordamos la música. Fue un acompañante maravilloso de Spielberg, este músico Williams, muy creativo. De modo que cuando hizo Tiburón, él dice, ¿cómo me arreglo ahora? Y ya había costado más del doble de lo que tenían presupuestado, y en lugar de ser 4 meses, ya llevaban muchísimos más meses de filmación. Entonces, generó escenas donde no se ve el tiburón, pero se lo sugiere. Y esa sugerencia fue la que le hizo, con una inteligencia y con una capacidad de generar climas de enigma, climas de terror, acompañado por la música de Williams, que le generó el Oscar. Y realmente el tiburón, que era tan malo el muñeco, digamos, prácticamente no aparece. Estamos hablando de una película cuyo leitmotiv es un tiburón, y el tiburón prácticamente no aparece. Esa es la inteligencia. Pero de lo que siempre sufrió Spielberg es de que fuera considerado no un gran director de grandes dramas, de grandes películas, sino de entretenimiento. Y bueno, y vamos a ver muchas cuestiones acerca de su vida y de lo que lo marcaron y cómo eso influyó en su cine. No sé si ya llegó Grace, que no sé si está, a la que le quiero agradecer tanto, con eso me dio tanta gracia ese video, y me dio la idea de colocar otros videos que fueran muy entretenidos para ustedes. Bueno, vamos a empezar, como siempre, arrancamos. Esperen que yo lo tenía abierto. ¿Por qué lo abro de ahí si lo tengo abierto para que ustedes accedan? A ver si pueden acceder directamente. Esperen, acá. Miren que, si quiere, porque ahí se ve el texto, no, ahí voy. Me encanta porque cuando me avisan con la mano, yo enseguida lo veo. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Lo ven a Brian Aldiss? Sí, se ve, bueno, se ve. Bárbaro, genial. Esperen que lo voy a tratar de... ¡Ay, qué toque! A ver, esperen, que quiero irme acá para agrandar la imagen. Ahí, esa es una imagen de Brian Aldiss. ¡Ay, por qué se me fue! Dios mío. Ahí está. Se ve que Esther tiene problemas, Esther Villagrán, porque vuelve a entrar. Acá tenemos una foto de 2005 en Glasgow. Glasgow es Gales. Bueno, nació en Norfolk, es un escritor inglés,
de ciencia ficción, nació en 1925, murió no hace mucho, en el 2017, se dedicó principalmente a la ciencia ficción. Quiero dar los datos principales, porque quizás no es un autor del que nosotros leeríamos mucho, además de que de su bibliografía está en inglés, pero sí creó ven la cantidad de novelas, de cuentos, que en los cuentos está, estoy tratando de buscarlo, impresionante creatividad, impresionante abundancia en su producción literaria. Ven, yo les voy pasando para que ustedes vean la cantidad de relatos, y de la cual, y poemas también, para que ustedes vean toda la cantidad impresionante de obras y las no publicadas, ¿sí? Muy prolífico, esto se los paso rápido porque es imposible de ser leído. Ahí entra Serafina. Buen día, Serafina, si no te veo. Quiero ver si hay algún otro elemento. Y bueno, ¿qué adaptaciones se hicieron al cine de sus trabajos literarios? La resurrección de Frankenstein, de 1990, película dirigida por Roger Corman, basada en su novela Frankenstein desencadenado. Inteligencia Artificial, del 2001, que la dirigió Steven Spielberg, basada en el cuento Los superjuguetes juegan todo el verano. Y Brothers of the Head, de 2005, película dirigida por Kate Fulton y Luis Pepe, basada en la novela Brothers of the Head. Y bueno, ganó muchos premios. Bueno, algunos datos que podríamos decir de él es que peleó en el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial, y cuando volvió a los 4 años, trabajó de librero muchos años, hasta que, como buen librero que le gusta mucho leer, se puso él a escribir por su cuenta y dejó el oficio de librero y se puso a trabajar y tuvo mucho éxito con sus novelas, con sus cuentos, siempre de ciencia ficción. Escribió novelas y gracias a esas novelas dice que ganó prestigio y empezó a desarrollar su obra basada principalmente en el estilo y la configuración, el tono en el cual se cuenta la historia, obviando la ciencia ficción dura, esta visión distópica como la de, podemos ver, por ejemplo, en Llamas o las series, estas sagas que vemos de series distópicas que terminan mal, que hablan de la destrucción del mundo. En cambio, sus series siempre apelan de alguna manera, sus series de cuentos, de alguna manera apelan a la ternura y esa duplicidad entre qué es ser humano y qué es no ser humano. Sus consideraciones, dice acá, eran artísticas y no técnicas. En sus propias palabras: yo me impaciento cuando el tecnicismo empieza a dominar el arte. Por eso dice acá que se dedicaba más a lo que fuera emocional, ¿no es cierto? Que es lo que vemos en esta adaptación en la película, una versión más emocional de una historia de ciencia ficción que ocurre en un futuro no demasiado lejano, que ocurre, por ejemplo, dentro de, podría ser 100 años, ¿no? Entonces, algo más que les parezca aportar sobre Brian Aldiss. Bueno, Brian Aldiss trabajó mucho. Ustedes saben que Stanley Kubrick se
instaló en Gran Bretaña, y entonces, como Brian Aldiss también era británico, inglés particularmente, iba a la casa o se reunía en un café y trabajaron juntos muchos años el escritor con el cineasta en la formación del guión. Nunca estaban del todo conformes, por eso iban y venían, hasta que en algún momento, después de muchos años, de casi 10 años de trabajar en el guión, por algún motivo, Kubrick se enojó con Aldiss, no le gustó algo que había hecho y lo sacó de su equipo de producción, ¿sí? Y tomó a otra mujer que la podemos ver en... bueno, ahora a ver si se ve. Estoy poniendo los super juguetes. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Los super juguetes duran todo el verano, resumen, análisis. Se ve, bárbaro. El dedito de Raquel ya me ayuda. Bueno, acá les puse un pequeño resumen. Un pequeño resumen. Ven que les puse varios resúmenes porque hay distintas apreciaciones. Yo les voy a leer un resumen corto, como para que ustedes, acá tienen la tapa del libro, ven, siempre las tapas de los libros, de las versiones originales, cuando consiguen ser filmadas y tienen éxito, le incorporan los editorialistas, ni lentos ni perezosos, le incorporan algún comentario de la película. Ven que esta dice Brian Aldiss, los superjuguetes juegan durante todo el verano, y le ponen la historia, no sé qué, iniciará o se inspirará la película Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, Stanley Kubrick. A pesar de que había fallecido Stanley Kubrick, Spielberg, como era muy amigo, se la dedica a él y lo incorpora en los títulos, obviamente, porque si bien modifica bastante el guión original de Kubrick, se basa en ese guión, que era Propiedad y que era el sueño de Kubrick. Además, había trabajado muchos años también con Spielberg en ese guión, paralelamente que con Alvin. Entonces, vamos a leer, este es un pequeño resumen, ¿sí? Los superjuguetes duran todo el verano, es la historia de un niño que haga lo que haga, no consigue complacer a su madre. Esto lo deja perplejo, pues no se da cuenta de que es un androide, una ingeniosa máquina dotada de inteligencia artificial, al igual que su único aliado, su osito de peluche. Así empieza Aldiss, esto es el cuento, recuerden que esto es el cuento. Así empieza Aldiss, el prólogo. Por favor, apaguen los micrófonos, por favor. Raquelita. Perdón. Y no sé quién más. Así empieza Aldiss, el prólogo en el que nos cuenta por qué le atrajo esta historia a Kubrick y cómo se le ocurrió hacer un largometraje de un relato tan corto. Si habrán leído, en el prólogo hay una explicación minuciosa que hace el autor, Aldiss, sobre su relación con Kubrick, ¿sí? Y eso también es parte interesante de la historia. Y cómo se le ocurrió hacer un largometraje de un relato tan corto, aunque al final veremos que en realidad se basó en este y los dos relatos siguientes. David, el niño robot, no sustituye al hijo criogenizado, que están esperando que reviva, sino que le sirve a Mónica para suplir su necesidad de ser madre, ya que debido a la superpoblación mundial no se permite tener hijos a cualquiera, sino que te toca por sorteo, porque empieza la película hablando con un relator en off, de que hubo con el calentamiento global, los casquetes polares se derritieron y dejaron bajo el agua
grandes ciudades que estaban al borde del mar, como Nueva York, Venecia y Ámsterdam, que habían sido despobladas. Entonces, como había un gran problema con la superpoblación del mundo y con todas estas ciudades, entre las que menciona esas tres, las más importantes, que habían sido totalmente quedadas bajo el agua, ya no se autoriza libremente a las parejas a tener hijos, y de modo que tienen que esperar ser autorizados por un sorteo, y por eso se crean una gran cantidad de robots que suplen esa necesidad de cariño, que pueden ser mucamos, hasta gigolos o que dan sexo por la imposibilidad de la soledad humana, la falta de comunicación en ese mundo tan particular. Y así es como su inventor, el doctor Hobbes, es el que inventa, porque su hijo ha muerto, un remedio de un niño, pero con la capacidad de amar. Así empieza la película, en su fábrica de robots todos idénticos a su hijo. Esto lo descubrimos al final de la película, que por qué tienen esa cara y ese cuerpo y esa edad, porque eran la misma de su hijo muerto. Y esta parte está colocada también en el cuento, ¿no? David simula un niño de 3 años, dice acá, pero en realidad simula un niño de 5 años, y por lo tanto se ve atrapado en una infancia perpetua, una de las razones por las que la madre se cansa de él, que es, esto no es cierto. Ya ven que no todas las críticas están bien hechas. Los humanos a veces usamos a los animales para suplir la carencia afectiva, y en este caso al robot, y cuando nos cansamos lo dejamos de lado como un juguete viejo, pero si ese robot tiene sentimientos, ven que a veces los artículos, y por eso lo leo a propósito, no reflejan la verdad, sino lo que sucede es que su hijo despierta de su estado de coma, y entonces el hijo lo ve como un enemigo, lo ve como un rival en el amor de su madre, y le hace hacer cosas que lo desprestigian al lado de la madre y lo hacen considerar peligroso, especialmente para el papá, sobre todo en la escena en que cae a la pileta. Y el chico lo abraza para protegerlo, pero no tiene conciencia el robot de que si lo deja abajo se ahoga. Por eso ahí viene la extrema peligrosidad del robot, del pequeño robot. Una de las principales características de David es que puede amar y llega a obsesionarse con la idea de ser querido. Le escribe cartas a su madre en las que insiste en que le confirme que le quiere, que incluso le quiere más que a Teddy. También está obsesionado con ser una persona de verdad, y de ahí nació la idea del hada azul y Pinocho que aparece en la película, ya que en el relato no aparece ninguna referencia a este cuento. Hay un momento en que se menciona que tal obsesión en un humano se habría considerado una neurosis. Pero luego, en los otros relatos pasa esto. En el segundo relato, los superjuguetes, cuando llega el invierno, titulado así por un programa de hologramas que configura las estaciones y los paisajes de la casa donde viven, porque en el relato original muestra que en realidad no viven en una casa, no viven en casa, sino en hologramas, en los cuales con un botón la mamá Mónica, que en realidad en el cuento muestra que no lo quiere, que no le da bolilla, no habla de un hijo enfermo, puede tener una primavera eterna, o en un momento cuando se cansa se transforma en invierno. E incluso en algún momento se muestra que ellos pierden esa capacidad de poseer el holograma y se quedan de repente todo desaparecido, y se quedan en un
ámbito totalmente desértico, desprovisto de árboles, como es en verdad el planeta. En un momento de los cuentos. Dice, hay una escena muy cruda en la que David y Teddy jugando rompen el androide criado, Jules, y van corriendo angustiados a contárselo a Mónica. David, para consolar a su madre, le dice que no se preocupe, que podrá comprar otro porque no es más que un robot, y ella le corresponde con crueldad. ¿Y tú qué te crees que eres? No eres más que un pequeño androide. Entonces David empieza a gritar hasta que arranca el centro de control de la casa y todo deja de funcionar. Esto lo dice en el cuento. En el tercer y último relato relacionado con inteligencia artificial, los superjuguetes en otras estaciones, David está ya en Ciudad Desperdicio y no se sabe cómo o por qué ha ido a parar allí. Mónica ha muerto y él está allí solo, donde se encuentra con otros mechs o mecas, por mecánicos, como lo llaman en el film, pero su padre le va a buscar y aunque ya no es rico ni vive en una casa lujosa, le trae a su mejor amigo Teddy. Esto es en la obra literaria, ¿sí? Esto es en la obra literaria. Quiero ver si hay algo más importante que les pueda interesar. Lo único interesante sería esta parte. Sus tres primeros relatos forman un tríptico sobre las reflexiones del pequeño David, un niño incapaz de satisfacer a su madre. David es un niño que vive junto a su madre adoptiva y su padre fabricante de robots. En esto es distinto que en la película. En una casa imaginaria donde se puede mantener una estación del año eternamente. Su mejor amigo es un oso de peluche robótico y parlante al que llama Teddy. David es un chico sin amigos y huye de su madre, la cual lo quiere, pero al mismo tiempo lo ve como un monstruo porque sabe que no es de su sangre. David se pregunta si es real. Esta es una pregunta totalmente existencial y humana, no robótica. Es innegable que siente y padece, pero es así porque lo han programado para ello y sin duda duda si su madre lo quiere. Bueno, entonces esta sería la parte que estoy haciendo, la parte de la obra literaria, que como vemos carece de toda complejidad, ¿sí? Son cuentos cortos que luego han sido totalmente modificados en la película, ¿sí? Y ahora iríamos a ver la parte de la biografía, calculo que la ven, de Spielberg. Y yo les pregunto, quizás sería más entretenido de todas estas cuestiones sobre la vida de Spielberg tan interesantes, de que era un chico judío que nació en Cincinnati, en Ohio, en 1946, que es director, guionista y productor de cine. Se le considera uno de los pioneros de la era del nuevo Hollywood en este grupo de cineastas cinéfilos y es también uno de los directores más reconocidos y populares de la industria cinematográfica mundial. Yo no sé si prefieren que les coloque un breve video donde nos cuenta de una manera muy entretenida sobre la vida de Spielberg y en todo caso yo puedo agregar algunos datos si veo que no están. ¿Les parece? ¿Les parece? Ay, ahí está Serafina, porque de tanto escuchar. ¿Cómo? Buen día, digo, recién me pude... No te hagas problemas, Serafina, cada uno cuando podemos. Miren, este es un plato, el de cuál es la mejor película de Spielberg. Bueno, esta que creo que es cortita, a ver... No, ay, está llena de propagandas. Esperen que hasta que llega las tengo que ir sacando, ¿saben?
Ahí. Cuando pensamos en un director de Ahí. cine, enseguida pensamos en él. Realizó varias de las mejores y más taquilleras películas de la historia. Sabe crear grandes entretenimientos y también films más adultos. Su nombre no solo funciona como sinónimo del séptimo arte, sino que trascendió ese ámbito y hoy es una figura indispensable de la cultura popular. Steven Alan Spielberg nació en Cincinnati, Ohio, en 1946. Su padre, Arnold Spielberg, había sido operador de radio durante la Segunda Guerra Mundial, donde recolectó gran cantidad de historias y trabajaba como ingeniero de sistemas. Leah, la madre, era pianista y se inclinaba por las artes en general. Ambos fueron decisivos en la vida y la carrera del joven Steven, que siendo muy chico ya era bastante inquieto. También, siendo muy chico, la familia debía mudarse constantemente por el trabajo de Arnold. De esta manera, Steven casi no tenía tiempo de encariñarse con vecinos y ni de hacer amigos. Tampoco lo ayudaba su carácter tímido e introvertido. Y no solo eso, al estar más en contacto con familias católicas, había un contraste fuerte con su origen judío, al punto de que llegó a renegar de su religión. Pero en ese contexto encontró su vía de escape, el cine. A los 5 años quedó fascinado por el más grande espectáculo del mundo, de Cecil B. DeMille. De ahí en más, vio todas las películas que se le cruzaran, especialmente las de ciencia ficción, género que en los años 50 vivió un auge fundamental. Pero la que más lo marcó fue Lawrence of Arabia, de su admirado David Lean. Su imaginación le ayudó a contrarrestar la incomodidad de la vida diaria y de paso a cautivar con cuentos propios a sus 3 hermanos menores. Pero a los 8 años encontró la manera definitiva de canalizar sus fantasías. Su padre tenía una cámara de 8 milímetros que utilizaba para filmar el paisaje cuando viajaban para ir de picnic. En una de esas salidas, Steven, cansado de verlo rodar siempre lo mismo, le pidió la cámara y filmó a su familia, el día de campo y todo lo que pudiera. Aprendió a manejar aquel nuevo aparato haciendo toneladas de experimentos con velocidades y animación cuadro a cuadro y empezó a inventar pequeñas historias de ficción. Su primer triunfo sucedió en 1958 cuando se unió a los Boy Scouts. Para ganar una insignia al mérito, le pidió al jefe de los exploradores filmar un western. El resultado fue The Last Gun, que justamente consistía en un duelo como los del oeste. Aquella insignia obtenida sería el primero de muchos reconocimientos, aunque curiosamente nunca volvió a dirigir un western. Sí lo inspiró la Segunda Guerra Mundial, tanto de las películas sobre el tema como las anécdotas de su padre. En 1961, a los 13 años, realizó 2 cortometrajes. El primero, Fighter Squad, mezclaba imágenes de aviones en plena batalla y planos filmados por Steven de un compañero en la cabina de un avión, haciendo de cuenta que disparaba. El pequeño cineasta movía la cámara para dar más sensación de realismo. Su siguiente creación, Escape to Nowhere, duraba 40 minutos y estaba inspirado en un episodio bélico sucedido en el este de África. La dedicación del director fue tal que consiguió uniformes militares para sus actores amateurs y hasta un jeep que terminó conduciendo la madre, vestida de militar, por supuesto. Luego, Steven se volcó a su género preferido, la ciencia ficción. De esta manera, en 1964 presentó su obra más ambiciosa hasta la fecha y el germen de Spielberg que se volvió pasión en multitudes, Firelight, una epopeya con invasión extraterrestre como las que venía viendo en el cine. Aquí, los marcianos abducen personas y animales de un pueblo con el fin de nutrir un zoológico espacial. Steven rodó Firelight durante un año todos los fines de semana. Los padres se encargaron de financiar el proyecto que contó con Nancy, una de sus hermanas, como actriz principal. Buena parte de la trama incluye científicos, por lo que este detalle, más algunas escenas con las luces del título, son el preámbulo de las películas con extraterrestres que haría más adelante. Además, la versión original de Firelight duraba 140 minutos, por lo que es el primer largometraje del director. Y hay otro elemento crucial. La proyección tuvo lugar en Phoenix Little Theater de Arizona, con la entrada a $1. La recaudación final fue de $501, demostrando que sus películas ya podían dar ganancias. Satisfecho con Firelight, Steven llevó los rollos de film a una productora de Los Ángeles con la intención de que pudieran ver su material y lo contrataran para trabajar. Lamentablemente, esa compañía quebró una semana después y el director nunca pudo recuperar los rollos. Hoy solo es posible ver online algunos minutos de su verdadera ópera prima. Pese a este mal trago, Steven soñaba con formar parte de Hollywood.
Durante las vacaciones de verano, aprovechó para hacer un tour por los estudios de Universal. Allí conoció al librero Chuck Silvers, que quedó cautivado por el entusiasmo de aquel muchacho. Fue el comienzo de una amistad que se extendió por décadas. Gracias a Silvers, el muchacho consiguió un trabajo como pasante en Universal y en 3 meses aprendió lo más posible de los profesionales de cada área. Incluso llegó a dormir algunas noches en un cuarto de las instalaciones. A lo largo de su infancia y adolescencia, Steven fue alentado por sus padres, pero hasta cierto punto. El padre quería que fuera ingeniero, pero el hijo odiaba todo lo relacionado con matemáticas, lo que provocó tensión entre ambos. En cambio, la madre sí confiaba en su talento y le veía futuro como director de cine. Las cosas se pusieron más delicadas cuando los padres, luego de años de tensión, finalmente se divorciaron. Esto devastó al joven de tal modo que terminó incorporando esa temática en muchas películas de su obra. A fines de los 60, la guerra de Vietnam seguía su curso y Steven se daba cuenta de que podían reclutarlo. Para evitar esa situación, eligió estudiar cine en la universidad. Envió solicitudes para la USC y la UCLA, que contaban con un área cinematográfica en la que se estaban formando importantes promesas. Fue rechazado por ambas debido a sus bajas calificaciones, por lo que debió conformarse con asistir a la menos prestigiosa California State University de Long Beach. Lejos de amedrentarse, Steven volvió a Universal. Su etapa de pasante había terminado, pero lograba ingresar a los estudios con la ayuda de un guardia. Allí se integró más fuertemente al trabajo, aportando ideas para las películas y programas que estaban rodando. Incluso circuló... Esperen que está interrumpido por estas... Ahí está. El rumor de que llegó a montar su propia oficina en algún rincón. Estaba decidido a que lo contrataran como directora. Todo cambió cuando conoció a Dennis Hoffman, responsable de CineFX, una casa de efectos ópticos. Steven le mostró un guión suyo sobre una pareja haciendo autostop en todas las rutas californianas y consiguió que le diera $10,000 para concretar. La única condición era que incluyera música de October Country, una banda que él manejaba. El resultado fue Amblin. Filmada con una cámara de 35 milímetros y sin diálogos, Amblin tenía una frescura irresistible y un espíritu fiel a aquellos tiempos de hipismo. Este corto de 26 minutos fue rodado durante los fines de semana y entre el equipo técnico se encontraba Alain Davieux, quien más tarde sería el director de fotografía de las primeras épocas de Spielberg. Amblin vio la luz en 1968 y ganó el premio al mejor cortometraje en el Festival de Atlanta. Todos quedaban impresionados con este trabajo, incluso dentro de Universal. Conmovido, Chuck Silvers no solo felicitó a Steven, sino que le mostró el corto a Sid Sheinberg, por entonces máximo responsable del área de televisión. Luego de verlo, Sheinberg citó al joven director y le ofreció un contrato por 7 años en el que prometía brindarle apoyo en el éxito y en el fracaso. De esta manera, Steven Spielberg se convirtió en un director profesional. Su primer encargo fue dirigir un capítulo de la serie Galería Nocturna, creada por Rod Serling, el mismo de La Dimensión Desconocida. La experiencia comenzó siendo tensa, ya que debía dirigir a la veterana Joan Crawford. La estrella era célebre tanto por sus actuaciones como por su carácter fuerte. Además, el equipo técnico miraba de mala manera a aquel cineasta tan poco experimentado dentro de las ligas mayores. Sin embargo, dirigir aquella historia sobre una mujer ciega y una terrible revelación terminó siendo satisfactorio para todos. Spielberg siguió fogueándose en la televisión, dirigiendo capítulos de las series Marcus Welby y Columbo. Esto no impedía que dentro de Universal aún lo miraran de reojo y lo consideraran un capricho de Sid Sheinberg. Pero Spielberg encontró contención en un grupo de amigos conformado por otros incipientes realizadores: Martin Scorsese, George Lucas, Brian De Palma, John Milius y el un poco más grande Francis Ford Coppola. La fabulosa relación con ellos reverdeció sus ganas de dirigir un largometraje. La oportunidad llegó también por el lado de la televisión. Entre los guiones disponibles, eligió uno firmado por Richard Matheson, por entonces afamado escritor de novelas como Soy Leyenda y reconocido guionista. Reto a muerte, o Duel, partía de una premisa simple. Un hombre común es perseguido en la carretera por un camión misterioso y gigante. Con un presupuesto de $450,000 y 11 días de rodaje, Spielberg convirtió la historia en un formidable ejercicio de suspenso, sin sobreexplicaciones y yendo derecho a la acción. Al igual que en sus películas posteriores, el protagonista debe sobrevivir en un contexto adverso, intentando conservar su integridad y su humanidad. Duel fue emitida el 13 de noviembre de 1971 por el canal NBC y dejó altos índices de audiencia y una grata impresión entre los críticos. En una gran jugada por parte de Universal, fue proyectada en los cines de Europa, donde consiguió buenas recaudaciones. Ante ese pequeño suceso, Steven Spielberg estaba listo para pasar a la gran pantalla.
The Sugarland Express estaba basada en un hecho real acerca de una pareja perseguida por la policía cuando va en busca de su hijo. Por primera vez, el director mostraba en su cine el tema de la separación familiar. La película también es fundamental porque significó su primera colaboración con John Williams. Este músico ya tenía experiencia componiendo bandas sonoras, pero su asociación con Spielberg se convirtió en una de las más emblemáticas del séptimo arte. The Sugarland Express ganó el premio a Mejor Guión en el Festival de Cannes y obtuvo estupendas críticas. No obstante, y pese a contar con una estrella como Goldie Hawn, el film no funcionó en la taquilla. Dolido por esta situación, Spielberg se dijo que nunca más permitiría que le pasara algo semejante, ya que primero pensaba en los espectadores. Para su siguiente proyecto, Spielberg quería retomar el concepto de Firelight, aunque en una escala mayor, pero durante la postproducción de The Sugarland Express le había echado un ojo a uno de los tantos proyectos de sus productores del film, David Brown y Richard Zanuck, una adaptación de la novela Tiburón de Peter Benchley. El candidato a director era otro, pero como ese plan no prosperó, acudieron a Spielberg. Su epopeya con invasiones marcianas quedó en una momentánea nebulosa, por lo que pudo hacerse cargo de adaptar el libro de Benchley. La historia sobre el rodaje de Tiburón ya es legendaria y hasta merita otro video, que por suerte lo pueden encontrar en el canal. Pero podemos resumirla puntualizando en algunos detalles. El escualo robótico se rompía todo el tiempo debido a que el director quería filmar en el océano y no en un estudio. Buena parte del guión se redactó sobre la marcha, el plan de rodaje pasó de 55 días a 159, el presupuesto se disparó y cuando el primer corte estuvo listo, el monstruo se veía tan falso que debieron omitir la mayoría de sus partes, lo que al final les jugó a favor para generar más suspenso. También es legendario el fenómeno que provocó Tiburón cuando se estrenó el 20 de junio de 1975. Además de ser el primer film en recaudar más de $100 millones, dio inicio al concepto de blockbuster, una película tanque que trasciende su condición de tal. A partir de ese momento, Steven Spielberg no dejó de evolucionar ni como creativo ni como empresario, siendo aún hoy el director de cine más famoso y exitoso. Pudo concretar nuevos films con extraterrestres gracias a encuentros cercanos del tercer tipo, E.T. y La Guerra de los Mundos. Redefinió el género de aventuras con la saga de Indiana Jones, revivió a los dinosaurios para Jurassic Park, presentó films adultos como La Lista de Schindler, Rescatando al Soldado Ryan y The Post, y bajo su productora Amblin, bautizada en honor a su corto, produjo éxitos de la talla de Gremlins, Los Goonies y Volver al Futuro. Además, catapultó a nuevos talentos, marcó a millones de fanáticos e inspiró a generaciones de cineastas. Y todo esto sin dejar de funcionar como un chico curioso y aventurero. Y eso fue todo por hoy, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a ZFilms para más. Bueno, esperen que volvamos. Bueno, como vemos acá, esta es una brevísima síntesis, ¿no es cierto? Ni siquiera muestra inteligencia artificial. En otros textos que yo les envié sobre la vida de Spielberg, muy extensos, de distintos aportes y de distintos autores, nos hablan de que la separación de sus padres fue tan conflictiva para él, que si nos ponemos a pensar en todas sus películas, él muestra que hay un conflicto entre la madre y el padre siempre está ausente. Si nos ponemos a pensar en E.T. o en cualquiera de sus películas, siempre hay un padre ausente, porque él sintió mucho la separación de sus padres, que los veía como un modelo, como un sostén contenedor muy grande, y después sintió el abandono del papá. Y en muchísimas de las películas reproduce esta situación. También lo hace en Inteligencia Artificial, y hay un videíto que por ahí nos puede hacer una síntesis les puse 2 videos que hablan de Spielberg y de inteligencia artificial. Uno, me parece quizás interesante verlo, y hay unas críticas que les quería leer, quizás antes, esperen, acá, ahí, ¿la ven? ¿La ven? ¿La ven? Sí, se ve, se ve. Se ve, muy bien. Ustedes verán que hay unas marcas en amarillo que yo les puse como para... no todas hablan bien de esta película, pero en estas marcas para hablar un poquito de algunas cuestiones. Tengo que ir por acá porque por el costado los tengo a ustedes, no puedo ir rápido, ¿sí?
los tengo a ustedes y tendría que cambiar todo esto, a ver para acá, y entonces me voy por acá rápido y ya está. Bueno, Antonio Méndez, ¿qué nos dice? Bueno, primero está la ficha de la película, de la cual el principal y más destacado actor es Haley Joel Osment, que es el chico, que realmente es el que más se destaca, el que hace de David, el que hace del pequeño niño, que realmente es el que mejor actúa, ¿no es cierto? Y acá es una pequeña síntesis, una sinopsis muy breve que vemos que cambia con respecto a la historia que hemos leído de la obra literaria. Dice David, que es Osment, es un niño robot ideado por el profesor Hobby, William Hart, adoptado por la pareja Henry, Sam Roberts y Mónica Francis O'Connor, cuyo hijo se encuentra crionizado con la esperanza de que supere su enfermedad. Cuando éste finalmente se recupere, David es abandonado en un bosque junto a Teddy, su oso de peluche. Pronto se topará con Gigolo Joe, protagonizado por Jude Law, un robot con el que entablará amistad y con el que evitará ser exterminado en la Feria de la Carne, al mismo tiempo que buscan un encuentro con el ala azul para convertirse en humano. Esta es una sinopsis muy breve. ¿Y cuál es la crítica que hace esta persona? Que es un cuento de hadas futurista de talante pesimista, basado en un relato de Brian Aldiss y narrado de una manera demasiado pretenciosa, en especial en la última parte de su excesivo metraje, con un Steven Spielberg remedando desde su propia óptica la dialéctica empapada de engreída entonación lírica de Stanley Kubrick, más reflexivo. El hábil cóctel de espectáculo y emoción para todos los públicos que suelen deparar las obras de Spielberg vuelve a ponerse de manifiesto en esta búsqueda de afecto y cariño, de encuentro y necesidad afectiva en una relación materno-filial, de pérdida de la inocencia, de desasosiego de una raza humana extremada en sus métodos para perpetuar su propia supervivencia, de aislamiento hacia el diferente y de la expresión mágica e ilusoria de hacer realidad nuestros deseos más inalcanzables. Vemos que acá no habla muy bien de la película, aunque sí establece algunos criterios sobre, no digamos el mensaje, sino las temáticas que aborda. Y dice, el primer acto de inteligencia artificial muestra al robot niño tomando conciencia de su propia identidad e interactuando con sus padres adoptivos y con las diferentes circunstancias que van desarrollando su existencia en su nuevo hogar. Aquí el manejo de las situaciones y personajes, a veces demasiado iterativas, o sea, reiterativas, reflejan la validez de la sintaxis emocional de Spielberg, alcanzando su punto más álgido con la conmovedora escena, el abandono en el bosque, que provoca un punto de giro en el que, además de presentarnos a unos nuevos personajes, como un Jude Law en un papel divertido pero de escaso desarrollo, nos penetra en el típico mundo spielbergiano, repleto de grandilocuencia en sus efectos especiales, la adopción de punto de vista cercano a lo infantiloide y la acentuación en los mensajes de carga más sentimental. El último acto resulta demasiado excesivo en sus ínfulas filosóficas y artísticas, aunque su naturaleza de cuento de hadas, es obvia la referencia a Carlo Collodi y Pinocho, presente constantemente en la propia película, redime un poco estas desproporciones alabadas por gente proclive a asociar de antemano nombres con calidades. La vaguedad en la culminación de la película, con idas y venidas de una narración en off, siempre con la tendencia al ablandamiento terminante de sus historias, pone punto final a este sombrío y taciturno título que cuenta con magníficos pasajes desbordante de fantasía y lirismo y una excelente interpretación de Hosmen, lo mejor de esta película. Como ven, le dan con un caño, ¿no es cierto? Y en el mismo sentido está
este otro que se llama Jerónimo José Martín. Muchos de estos críticos son españoles, y hay una crítica, para no reiterar, que me pareció más interesante, de tipo semiótico, de tipo de significado, que divide el análisis en tres partes, ¿no? El programa narrativo de David, la identidad y la alteridad en una sociedad donde conviven orgas, seres humanos y mecas, robots, y la estructura en forma de monomito, o sea, mito de una sola persona, o viaje del héroe. Yo no sé si prefieren, a ver cómo estamos con la hora, estamos bien. Yo les quería leer algunos pasajes que son interesantes para ver otras cuestiones, especialmente de la película. Dice, el programa narrativo de David, por supuesto que no está todo señalado, sino lo que me pareció más destacable, como para luego analizar juntos. David es el actor principal de este relato, su programa narrativo de base consiste en convertirse en un niño de verdad. Él mismo lo formula con estas mismas palabras cuando es abandonado por su madre putativa, Mónica. Si me convierto como Pinocho en un niño de verdad, ¿podré volver a casa? Es importante resaltar en este punto la dimensión que adquiere la expresión de verdad, por cuanto que el conflicto de la historia parte de la fricción entre lo natural y lo artificial. La individualidad es uno de los temas principales que se proponen en este discurso, es decir, la imperiosa necesidad de distinguirse como un ser único, sin parangón. Para llegar a este fin, David tiene que ser reconocido como tal por su madre. Parece imposible que el chico pueda convertirse en un niño de verdad y obtener el amor de su madre. Cuando decide convertirse en un niño de verdad es porque han pasado varios hechos, o sea, los ataques que el hijo verdadero, lo voy a hacer más corto, que el hijo verdadero Martín le hizo para contrarrestar las preferencias que él veía que tenía su mamá verdadera por el muñeco, ¿no? Entonces, él se siente maravillado cuando le cuenta al hijo, escucha que le cuenta a su hijo el relato de Pinocho, y como él es un androide, cree que de verdad puede haber una hada azul que lo convierta en persona, ¿no es cierto?, en un ser real. Dice, David es una suerte de marioneta tirada por varios hilos que le dejan sin libre albedrío. El doctor Holby, que es su creador, es el primer destinador de la historia. David es la materialización de su voluntad de crear un meca hijo capaz de amar a sus padres con feedback neuronal, y como añade a continuación, él quiere hacer un robot que sueñe, pero él se entera que no es un robot, sino el primero de su género. Luego pasan 2000 años, y ciertamente cuando él está en esa máquina anfibia y voladora y cae al fondo del mar, debajo de la ciudad de Nueva York, y que en ese parque de diversiones hundido encuentra lo que él piensa que es el hada azul. Una figura femenina que está pintada de azul y él piensa que es su hada y queda ahí, digamos, inundado, enterrado, porque se trabó la máquina 2000 años. Y allí aparecen los mecas, otros que suponemos que pueden ser androides más desarrollados, quienes adoptan la forma del hada azul y cumplen su anhelo de ser querido por Mónica solo un día. En este caso, él tiene ayudantes.
Sus ayudantes son el oso Teddy, son este gigoló que consciente de ser un juguete lo ayuda a que lo conoce en la feria esa tan peligrosa donde destruyen a los robots inservibles, y que se reconoce a sí mismo con un juguete cuando va a tener sexo con una mujer y le dice si alguna vez ha tenido relaciones con una cosa, con algo como él. Entonces él en todo momento tiene conciencia de ser un androide y no desea adquirir la característica humana. Y otro ayudante es el mismo doctor Hobbs, que es el que a través del doctor Sabelotodo, esa máquina, lo induce a llegar a Nueva York porque lo quiere recuperar, donde en Nueva York que está totalmente inundada, en un piso alto subsiste aún extrañamente su fábrica de robots. También este estudioso habla de la identidad y la alteridad, que hay una relación polémica entre los orgas los humanos y los mecas, que son los androides, que hay una situación de dominación que ellos explotan, son crueles, desatan su furia contra ellos, convirtiéndolos en un espectáculo de dominación, y ahí hay un personaje que es el que dirige esa feria de destrucción, que parece en sí mismo, por su extrema crueldad, una mezcla entre robot y ser humano, porque realmente está provisto de una violencia y un desprecio incalculables, y es la misma gente que los espectadores que dudan de su niño de verdad, porque es un robot distinto, porque es un robot que ama, un robot que tiene sueños, y entonces eso ayuda para que pueda huir de ahí. Incluso el tema de la identidad del mismo Teddy, el oso, cuando la madre lo presenta, cuando Mónica lo presenta como un super juguete, que él dice, yo no soy un juguete. O sea, él se reconoce como un cuasi humano, ¿no es cierto? Esperen que yo sigo mirando porque no quiero leer todo, porque es todo se nos va a alargar mucho. Uno de los juegos que hace Spielberg es cuando trata de equiparar de una manera sutil a los mecas con los órganos, cuando luego de hacer esa escena donde muestra a una mujer joven que la desarma y muestra cómo se abre su cara, que es una escena muy impactante, digamos, para un espectador neófito, y muestra sus circuitos internos, termina mostrándole que esta meca se maquilla los labios. La siguiente escena es la propia Mónica humana esperando en el coche a su marido, maquillándose de la misma manera los labios. O sea, esta paridad de actitud propia de Spielberg, de hacer este tipo de comparaciones entre lo natural y lo artificial. ¿Es cierto? El juego de apariencias es uno de los temas principales, y junto con el de la identidad que propone la película. Hay escenas donde se muestra la magistralidad de la colocación de las cámaras del Spielberg cuando él llega a la fábrica donde está el Dr. Hobbs, el responsable de su creación, y él le muestra un niño que es igual a él, que está sentado en un sillón, y entonces él toma una lámpara y le corta la cabeza, lo destruye, y entonces Spielberg coloca una cámara semicenital, o sea,
casi desde arriba, de costado. Dice aquí, justo detrás de una lámpara de neón con forma circular partida en dos mitades, de suerte que parece ser un nimbo que rodea la cabeza de David, como si fuera una iconografía cristiana de estas ortodoxas que muestran este nimbo, este círculo arriba de los padres. Y esto se relaciona con la escena donde por primera vez el niño participa en la mesa, en la cena con los padres, y coloca la misma cámara semicenital para mostrar cómo el niño los mira e imita los gestos de la comida de la mamá porque quiere ser igual a la mamá. O sea, quiere ser un espejo. Otro detalle, la disociación de la personalidad que sufre nuestro héroe, sugerida mediante, y ahí tiene una fotito al lado, un alambicado juego de reflejos que se proyectan en los cristales de las puertas del hogar de Mónica y Henry. ¿Recuerdan esa escena? Cuando aquella no se atreve a poner el pijama al pequeño Meca y sale de la habitación sin dejar de observar detrás de la puerta, David se gira de forma que su imagen, su siniestra sonrisa, que nos hace confundir al principio sobre lo que va a seguir, se multiplica tantas veces como copias de él aparecerán luego, se multiplican en ese vidrio como biselado, ¿sí? Sorprende aún más comprobar cómo la palabra serie y sus derivaciones se repiten varias veces a lo largo del film. Por ejemplo, cuando tiene que repetir esa serie de 7 palabras para transformarlo en un hijo que la ame, ¿no? Y cuando los otros mecas le dicen, eres único en el mundo, cuando está por terminar la película, él de alguna manera logra ser único, ser casi un ser real, ¿sí? Y también este carácter individual se relaciona con el deseo de ser recordado. Cuando el gigoló es atrapado, es subsumido por el magnetismo de esa nave que lo absorbe con su poder magnético, él dice que quiere que lo recuerden como un gigoló que le ha dado placer a las mujeres, ¿no es cierto? Otro tema es el tema de la mímesis, la imitación, ¿sí? Permanentemente trata de imitar a los demás, e imitar lo que hacen los demás para parecer humano, de tal manera en que como rivalidad y para parecerse al hijo verdadero, come esa especie de espinaca que lo arruina tanto, ¿no? A ver, otro detalle. Bueno, todo un tema es el tema de los espacios. Rouge City o Ciudad Roja, ¿no? Donde están, ahí vemos una foto de dos androides prostitutos, la mujer y el varón, que están creados para generar placer sexual a los humanos, un placer de fantasía. Es como una Babilonia futurista, y estos androides solo están destinados a tareas sexuales, ¿no es cierto? A ver, bueno, ya sabemos que el tema del viaje del héroe, que está estudiado en la semiótica, habla de una partida, una iniciación y un regreso. La partida es cuando él es creado y lo llevan al hogar. La iniciación es cuando la madre lo deja en el bosque y se encuentra con diferentes obstáculos dentro de la Feria de la Carne, donde destruyen robots, y dentro de la Ciudad Roja. Y cuando él descubre que no es el único y se tira al mar. Y el final
el final consolador es cuando logra estar un día con la mamá y cumple su sueño. Esto básicamente. Ahora yo les pregunto, hola Enrique, qué gusto verte. A ver, ¿a quién más no veo? Hola, ¿qué tal? Buen día a ¿Qué todos. tal, Enrique? Bueno, Muy bien. lo único que me gustaría mostrarles, nada más que es muy cortito, es un videíto más sobre, acá dice, este no porque este lo pueden ver solos, que es cortito, que dice crítica y análisis de la película Inteligencia Artificial, que por supuesto no es del todo favorecedora. No sé si quieren verlo, saber cuántos minutos dura, es muy poquito. 7 minutos. ¿La vemos? Esperen. ¿La vemos? 7 minutos, que hace una crítica más o menos de algunas escenas de la película. Yo quiero que me digan con la cabeza sí o con el dedito sí o no. Bueno, yo la veo a Raquel que me hace con un dedito. Es muy cortita. Y además cuando vea alguna propaganda la saco. ¿Cómo estáis? Bien. Hoy voy a recomendaros otra película. Igual me diréis, joder. Vamos a pasar. No hay nada que no te... Voy a pasar. Negativamente una película. Para total, deciros que es una mierda y no la veáis. Me parece una pérdida de tiempo. Me parece más provechoso hacer vídeos de cosas que valga la pena ver. Y la película de hoy es un claro ejemplo de ello. Create an artificial being has been the dream of man since the birth of science. I propose using neuron sequencing technology, intelligent behavioral circuits. Bien, voy a empezar con los datos informativos de rigor. Inteligencia Artificial es una película del 2001 escrita y dirigida por Steven Spielberg. La película está basada en el relato de ciencia ficción Los superjuguetes duran todo el verano de Brian Aldiss e incorpora elementos de la obra italiana Las aventuras de Pinocho. A priori puede parecer una mierda, pero no lo es. El film fue recibido con críticas favorables y recaudó aproximadamente 235 millones de dólares. Costó 100 millones. Tras los títulos de crédito finales aparece una frase que dice para Stanley Kubrick, pues el proyecto era inicialmente suyo y luego lo rescató su amigo Spielberg. Estupendo. Hoy voy a hacer una crítica distinta de las habituales, porque os voy a explicar parte del argumento de la película, aunque sin entrar en demasiados detalles y dejándolo en un punto de suspense importante por si os entran ganas de verla. Situémonos en un futuro relativamente cercano, en el que los humanos y sofisticados robots conviven juntos. Esto va de una pareja que tiene a su hijo como criogenizado debido a una enfermedad. Están destrozados y al marido se le ocurre comprar un niño robot para que les haga compañía. Pero no os imaginéis un robot de hojalata. Se trata de un androide de apariencia y comportamiento sumamente humano. Estos niños robots son diseñados para hacer de hijos y David, cuyo actor es Joel Osment, el de El Sexto Sentido, tiene una impronta programada que lo hace amar y busca ser amado. La primera parte de la película, muy interesante, son básicamente las interacciones entre David y la madre, cómo se conocen, cómo evoluciona su relación, etc. Pero resulta que el hijo biológico sana y el niño robot empieza a sobrar, porque además el niño humano no se lleva muy bien con él y después de un incidente en una piscina las cosas se vuelven insostenibles.
El caso es que la madre se lo lleva en coche hacia un lugar apartado y lo abandona, como quien actualmente abandona un perro. A partir de aquí se inicia una nueva etapa en la que David intentará sobrevivir sin el calor de un hogar. Conoce a más robots, conoce el miedo y la barbarie de los humanos, pero también conoce la amistad de la mano de un robot sexual encarnado por Jude Law. El razonamiento de David es que la madre lo abandonó porque no era humano. Y tiene razón. Así que en su lógica digital florece la idea de que ha de convertirse en un niño de verdad y que cuando lo sea, su amor por ella será correspondido. Se le ha metido en la cabeza que el hada azul que dio vida a Pinocho por petición de Geppetto, sí, el cuento, puede convertirle en humano. Pero necesita respuestas, necesita soluciones. Y Jude Law le sugiere preguntarlo a una especie de programa que todo lo sabe. La pregunta es, ¿cómo puedo convertirme en un niño de verdad? Esa pregunta es trasladada al programa, cuya base de datos ante tal difícil respuesta es sugerir una ubicación en los confines de la civilización. A partir de este momento se inicia otra nueva etapa, la búsqueda incesante del hada azul. Muy bien, todo esto explicado así huele a basurilla, pero la premisa troncal del film es muy interesante. ¿Hasta dónde llegaría un robot diseñado para amar para haber correspondido su amor? No voy a continuar con el relato de la historia, por si la queréis ver, pero no puedo callarme un par de detalles importantes. Esta película abarca cientos de miles de años, algo que personalmente pocas veces he visto en ningún otro film, y resulta verdaderamente épico y emotivo. La otra cosa a destacar es un final lacrimógeno que te deja con una sensación de misterio y de ganas por saber cómo sigue verdaderamente único. Inteligencia Artificial es un emocionante melodrama de ciencia ficción con un guión y una puesta en escena sublime y que explota lo cerebral y lo sentimental en perfecta comunión. Un hermoso y trágico cuento de un Pinocho del futuro, podríais decir. Pues sí, en muchos aspectos lo es, pero desde una perspectiva meditada y sedimentada en un sólido argumento de ciencia ficción. En conclusión, una película ambiciosa para pensar, que no te puedes perder si te gustan las singularidades. ¿Te gustó esta película? ¿Te han entrado ganas de verla? Nada más por hoy y nos vemos próximo. Bueno, ahora habrán visto que es una síntesis muy somera, que lo que yo creo que lo que más nos sirvió es en recordar algunas escenas paradigmáticas de la película, porque las muestra esas escenas y, y bueno, ven como este crítico también es muy duro, le dice que es una mierda la película, pero que está muy bien lograda la historia de ciencia ficción y que, bueno, que apela a recursos conocidos, pero que evidentemente la mano de Spielberg se nota en esas escenas. ¿Vieron la escena recién del helicóptero que se ve en la parte de adentro del edificio por las ventanas? Hay escenas que son maravillosas, realmente unas tomas fuera de los efectos especiales, de los robots desarmados y arreglándose. Yo creo que hay escenas de gran belleza, con una utilización de la cámara que realmente es maravillosa. Bueno, los escucho a ustedes, sé que no es una película para intelectuales, es una película para toda la familia, pero me parece que los valores están, en lo personal, sostengo, en el tipo de filmación, en el uso de las cámaras, en el uso de las luces, por más que es una historia
que a pesar de mantenernos muy entretenidos por las codas que da, por las vueltas y los cambios que da, que eso también es importante, buscarle a un libro, a un texto literario con pocas complicaciones, con pocos obstáculos, inventarle algunos obstáculos que sean bastante entretenidos para toda la familia. Y los que yo les decía, que puede dejarnos alguna reflexión sobre la identidad, sobre qué es un ser humano o no, qué es ser un objeto y qué es un ser humano, qué pasa con las violencias de distinto tipo, con el abandono, con las rivalidades, hasta qué punto pueden llegar. Creo que esos son temas interesantes de ver. Bueno, ahora los escucho. Siempre cuesta que salga el primer valiente. A ver, ¿quién quiere decirnos algo? Dale, Alicia, date la voz. No, aparte de la psicología de la película del nene, la relación con la madre y todo lo demás, me impactó la violencia de ese mercado de carne, no me acuerdo cómo era que lo llamaban. La Feria de la Carne. La Feria de la Carne. Me hizo recordar a Mad Max, a esas películas que fueron anteriores. Lo que pasa es que allí no hay ninguna referencia, pero la cuestión de la violencia contra los distintos o contra que lo ponían ahí adentro de ese cañón al pobre robot y lo tiraban incendiado, tenerlos en las jaulas como los gladiadores romanos, esa violencia que ahí me impactó, pero me hizo acordar a otras películas anteriores. Pero me gustó mucho la película. También es interesante que aparecen las Torres Gemelas. Fue anterior, después me fijé la fecha, se estrenó acá en septiembre, antes de la caída de las torres. Pero es llamativo que el símbolo de Estados Unidos, de Nueva York, el símbolo permanecía allí, Tal cual. a pesar de que ya ahora, bueno, no está más, ¿no? Claro. Pero cómo esa simbología que sigue estando en la mente de los Sí, neoyorquinos. Gracias, Alicia. Muy interesante todo lo que decís. Antes de darle la palabra a Silvia, que levantó la mano, quisiera hacer algunas reflexiones con respecto a esto tan interesante que ha dicho Alicia. Sí, es cierto, el Empire State y las Torres Gemelas eran el signo distintivo de Nueva York. Y cuando vos hablaste de los incendios y cómo se incendiaban, y el que recordaba más Max, esta semana justamente en Iquique, en Chile, la gente, el pueblo chileno, fue a una plaza donde estaban refugiados, viviendo al aire libre, en condiciones descalzos, casi desnudos, con sus pocas cosas, muertos de hambre, y fue y les quemaron las cosas a estos inmigrantes venezolanos, les quemaron los cochecitos de los bebés, una cosa tremenda, les quemaron las ropas, les quemaron los pocos víveres, porque los querían echar. Por supuesto que el pueblo, la masa, y esto está pasando en nuestro país igual, y en todo el mundo igual, con los inmigrantes considerados distintos, estuvo favorecido por una medida que anunció Piñera, de que iba a anular su permiso, su ley, su decreto de entrada de inmigrantes, que lo iba a anular y que iba a impedir que entraran más inmigrantes. Esto, si bien no era a partir de ese día del anuncio, exactamente, Raquel, me quitaste la palabra. Raquel dice, en la frontera de Estados Unidos apalearon a los haitianos. Esto lo estamos viendo en la realidad. Ay, Emma, qué lástima que te vas, porque me encanta cuando vos participás en forma tan inteligente, ¿no? Tan criteriosa cuando habla Emma. Me encanta cuando opina.
Y esto que pasó en Haití, que venían huyendo, el país más pobre del mundo, un poco por darles una venganza por haber sido el primer pueblo americano que logró por su lucha la libertad y por ser negros, y entonces le hicieron la cruz de Jesús, a vos te voy a reventar toda la vida, especialmente Estados Unidos, nuestro país imperialista y bueno, más cruel que existe, diría yo, como también cruzaron a través de un río, caminando sobre el río en México, llegaron a la frontera con Estados Unidos y los apalearon, les quemaron las cosas, les sacaron las cosas, les han hecho una cosa, lo mismo que en Iquique, lo mismo en Estados Unidos, ni que hablemos de lo que pasa en las costas de Italia y de España con los que llegan del norte de África y cómo los maltratan, ¿no? Es una cosa tremenda y cómo, de alguna manera, esto de la Feria de la Carne metaforiza esa realidad verdadera y humana que estamos viviendo en el mundo, el progreso del odio masificado. Le voy a dar primero la palabra a Silvia, que hace rato está esperando, y después a Raquel, ¿sí? Silvia, te escuchamos. Y gracias, Alicia. Bueno, no me escuchan. Sí, No, perfectamente te escuchamos. ¿sí? Bien, perfectamente. Perfecto. Re bien. No, yo quería retomar un aspecto de la película que me pareció interesante desde el punto de vista psicológico, porque cómo se construye un ser humano, se construye por la mirada del otro y por el amor del otro. Ese es el proceso psicológico, digamos, que se da internamente en un recién nacido. El otro que lo mira, el otro que lo ama, el otro que lo sostiene, es el que lo transforma en ser humano. Y lo que no encuentra David es eso, justamente, es la mirada de la madre que lo ama, el sostén de la madre que lo ama. Y también aparece esta relación entre el ser amado, digamos, como constructor del yo, digamos, aparece cuando aparece el hermano de carne y hueso, en la película, que lo ve como un rival. Entonces lo que prima, un rival en cuanto al cariño de los padres, ¿no es cierto? Entonces lo que prima ahí son los celos. El otro le está quitando parte de ese amor que él también necesita. Yo digo que no pude ver la película, la vi hace muchos años y no la pude volver a ver ahora, porque tengo un problema con cinefilia malversa, que se me disocia el sonido de la imagen. Y sigo escuchando el sonido y no veo la imagen. Ya van con 2 películas que me pasa lo mismo. Pero ya la había visto hace unos años y me acuerdo de ella. Eso quería señalar nada más, porque desde lo psicológico me parecía que era importante esto, que el amor es el constructor de la persona. Qué bárbaro, impresionante, muy interesante lo que decís, porque yo creo que, bueno, Spielberg, una persona tan inteligente y tan leída, creo que también debe haber tenido en cuenta eso, cómo nos construimos según la mirada del otro, porque somos sujetos sociales, por eso somos sujetos políticos, porque somos sujetos sociales, y cómo la mirada del otro es constitutiva de nuestra identidad, es lo que construye nuestra identidad. Y fíjate que al final él termina cuando la madre le dice, yo te amo, le dice al oído, yo te amo, y ahí él se constituye hacia el final como sujeto. Él siente, a pesar de ser un androide, que se constituye como sujeto. Y bueno, y esto podríamos seguir hablando con la soledad de la época actual, con la incomunicación, al margen de la pandemia, con la explosión de la virtualidad, de la que por suerte nosotros creo que la tomamos bastante bien, porque yo les decía al principio de la clase que yo lo siento a ustedes como si lo estuviera en la cocina de mi casa, porque el verles las caras y verles los gestos es como estar juntos, aunque no nos podamos tocar, no nos podamos abrazar, pero también podríamos hablar de las incomunicaciones y las soledades humanas hoy,
por la falta de la mirada del otro y de la proximidad del otro, ¿no? Real. Qué interesante, qué valioso lo que dijiste, Silvia. Me encantó. Raquelita, te doy la palabra. Soy la dueña de la palabra. Se la doy. No, la película me encantó y el libro también. Mira que yo para la ciencia ficción soy bastante dura. Pero viendo la película pensaba en el mundo del futuro, ¿no? Donde ya hay en todas partes del mundo, en Japón, en Argentina mismo, robots suplantando al ser humano en los trabajos, ¿no? Entonces, pensé que Steve era un adelantado en cuanto a eso, ¿no? Y también en la parte psicológica me quedé pensando en la crueldad de algunos chicos, ¿no? Porque cuando él lo quisieron lastimar con un cuchillo en el cumpleaños, en la película, él no quiso hacerle daño a su hermano humano. Él quiso que no lo lastimen a él, tuvo miedo. Y todo se malinterpretó a través de Mónica y a través del resto de los chicos, ¿no? Él se quedó hundido ahí abajo, ¿no? Era el desprecio al otro, totalmente. Él estaba hundido ahí y ahí quedó después. Milagrosamente salió, no se vio nada de eso. Entonces, ese es el ser humano, esa es el mundo que nos espera. Porque si lo analizamos políticamente, te están diciendo, hablando de la meritocracia, de que vos solo sos el que se puede salvar. Vos si trabajás vas a tener un futuro, si no trabajás te vas a morir de hambre y se termina un Estado que te puede ayudar. ¿Eso es lo que queremos para el futuro? ¿A eso se adelantó Spielberg con esta película? Al desprecio por el otro, porque el androide que quemaban en ese terrible juego de incendios y todo. Y después metafóricamente me encantó ver a Nueva York hundida bajo las aguas, ¿no? Qué sé yo, fue una pequeña satisfacción distinta, ¿no? Eso fue al margen. Pero no, me gustó pensando en la proyectándome hacia un futuro muy solitario, muy tétrico, y nada, no me gustaría vivir en ese mundo. Por lo demás, si hubiera fotografías maravillosas. Es más, los androides entre ellos solidarios. Lo adoptaron al nene, a David, varias veces. Lo quisieron salvar de cualquier manera. Entonces, entre ellos, entre el distinto, entre comillas, hay solidaridad. Entre el humano, no. ¿Cómo es el tema? Muy, muy interesante. Sí, ahora María Elena te doy la voz porque ya veo lo que vas a decir, que veo un cachito que es divino eso que vas a poner. Que ahora lo voy a leer, ahora lo pongo ahí, que es impresionante. Perdón, Le quiero contestar. Estoy enamorada de Teddy y quiero un igual para mi casa. ¡Ay! Miren lo que dice María Elena, miren lo que dice María Elena, que es justo, pero justo. Dice María Elena Maesterrena, me hizo acordar a una reflexión de la antropóloga Margaret Mead, quien opinó que el primer signo de civilización fue un fémur quebrado y cicatrizado. Alguien lo ayudó a recuperarse y ver al otro, ayudarlo, es totalmente humano. Solidaridad y amistad. No tengo micrófono, me dice. Miren qué dato la gran antropóloga Margaret Mead atribuyó a la humanidad. Y como re bien dijo Raquel, los que muestran gestos de humanidad, de solidaridad, son los robots entre sí mismos. En cambio, en la Feria de la Carne, lo que se ve es el odio de la gente para destruir al distinto. Y destruir al distinto, en este caso, pueden ser esos robots, porque ya no les sirven, porque están rotos. Si no estuvieran rotos, no los destruirían. Pensemos en los discapacitados, cualquiera, o cualquier otro distinto, un indígena, un negro, un africano, cualquiera distinto, un bolita, un paraguas, un chilote, ¿sí? Un peruca,
cualquiera distinto, la actitud que tiene el argentino típico, que no somos nosotros, pero que desgraciadamente por las elecciones nos damos cuenta que somos la mitad del país, que es así. Y estos hechos que hemos visto de extrema violencia, y cómo dónde está la humanidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la característica que nos hace humanos? Y algo les quería contar y ya me olvidé. Así que ya me voy a acordar qué era lo que les quería contar, que ahora se me pasó, que me dio lugar Raquel. Eduardo, gracias Raquel. Eduardo, contanos, por favor. Bien, gracias, Esther. Este tema de las emociones de los robots, 20 años atrás ya lo había tratado Ridley Scott en Blade Runner, por todo vista, en la escena final que es antológica, y tiempo después, ya hace de estos 5 años atrás más o menos, Wong Kar-wai en 2046, en la escena del viaje al tiempo, por el tiempo y las azafatas del tren. Este tema también muestra la preocupación existencial del género humano por determinar cuál es su esencia, ¿no? Porque evidentemente no es la inteligencia, seguimos pensando que no es la inteligencia, dado que se puede lograr artificialmente, y que son las emociones, las buenas en este caso, y las malas que, bueno, se soslayan un poco en esta película. Pero bueno, este será motivo de reflexión para todos nosotros. La película, ya creo que se ha hablado lo suficiente, no es de las más brillantes de Spielberg, salvo en su maestría que tiene para percibir exactamente por dónde va el mercado. Gastó 100, ganó 250. La Metro-Goldwyn-Mayer debió estar muy contenta con su resultado. Pero de todas maneras, esto no es un juicio negativo hacia un tipo que es un fenómeno, un tipo muy inteligente, que además de ganar mucha guita, hacer ganar mucha plata, ha hecho cosas muy interesantes. Le mandaste mensaje a Mari. De buen valor, es decir, Rescatando a Ryan es una de las mejores películas de guerra, bueno, particularmente a mí me gusta, y la serie de Indiana Jones es exitosísima, y ha bancado a tipos encantadores como Clint Eastwood en las dos películas sobre la guerra. Bueno, no importa, no quiero hablar de esto porque es una cuestión personal esto, pero nos enfrenta a esta cuestión en una forma medio larga. Coincido por ahí con la crítica, que además de ser pretenciosa, es medio larga la película. Hay escenas que podrían haberse reducido a la mitad sin que perdiera efectividad. Pero bueno, es una decisión del director, que es alguien que tiene mucho peso, que no es yo creo que no es un empleado de la distribuidora, porque tiene su propio nombre, Exacto. y es un tipo que sabe hacer de todo. Y en esta película, otro dato a tener en cuenta es el lanzamiento al estrellato de George Lucas, que es el dueño, hasta hace 10 años más o menos, de la mayor compañía de tecnología, ¿no? Que es Lucasfilm, o tiene otro nombre, es Electric Light o algo así, Sí. que ha hecho las cosas más fenomenales que se vieron como aporte técnico al cine, ¿no? Entre ellos la digitalización. Hoy la mayoría de las películas que se hacen son herederas de lo de Lucas, creo que todavía sigue actuando. De todas maneras, digamos, insisto en esto, tiene, a mi entender, sus valores, es una buena adaptación y tiene una clara intención emocional, que para el mercado norteamericano y el europeo es un argumento muy fuerte para definir el tema y el tono de la película. Gracias, Eduardo.
extremadamente valioso todo lo que decís y me da a reflexionar muchas cosas. Siempre tengo que hacer una devolución, yo siempre tengo que interrumpir. Mira, me interesó mucho de que siempre uno decía, o la ciencia decía, que lo que diferencia al hombre de los animales era su inteligencia. Y acá comprobamos, con lo que también María Elena dijo de Margaret Mead, que lo que diferencia al hombre de los humanos es la emoción, el sentimiento, la capacidad de ser solidario con el otro. O sea que hay una transformación en nuestro concepto de cuál es la identidad del ser humano, qué es lo que nos caracteriza por ser humano. No la inteligencia, que hoy puede ser sustituida por una máquina o cargada en una máquina, o los saberes, sino la capacidad de emocionarnos y de ser empáticos con el otro. Y una cosa que decía, que ahora me acordé que era lo que le quería contestar a Raquel, estaba leyendo en algún comunicado de algún de estos actuales sociólogos, politólogos, cómo ha cambiado la mentalidad de la meritocracia que vos hablabas, que han convencido al pobre de que es su culpa si fracasan. Está tan, el odio está tan diseminado y la meritocracia está tan diseminado que en todo el planeta y mucho más en los países más desarrollados como Estados Unidos o como el nuestro también, lo convencieron al pobre, al desocupado, que la culpa de no tener trabajo y de no llevar sustento a su hogar es culpa suya por no haber sabido conseguir un buen trabajo, por no ser eficiente. Entonces ha cambiado el orden de la realidad. No es que los generadores de trabajo, que son los dueños del poder o los dueños del dinero, no generan industrias o actividades para ocupar mano de obra, sino que especulan en la timba financiera, sino que la culpa es de los propios pobres, que cada vez son más en el mundo, y que por eso los hace sentir, además de inútiles, frustrados, culpables. Ellos son los culpables de sus propios males. Eso quería decir. Raquel, te escuchamos. Nada que ver con la película, voy a pasar un chivo simplemente. Pase, mija. Hoy a las 12 del mediodía se va a hacer un acto en Campo de Mayo en desagravio al atentado que hubo contra la maternidad, donde han nacido cientos de chicos que todavía no sabemos ni dónde están. Han vandalizado todo y los familiares de los sobrevivientes y algunos sobrevivientes de Campo de Mayo, junto con la Comisión de Verdad, Memoria y Justicia y todos los que militamos en derechos humanos, se va a hacer un acto y un desagravio a ese atentado que creo que algo tiene que ver con la película también que estamos viendo, ¿no? Al distinto, al que no está, al que algo habrá hecho, al que por algo lo mataron, al que. Bueno, hoy a las 12 del mediodía vamos a estar ahí. Después sí, en libre voy a subir las fotos del acto. Gracias. Es muy interesante lo que cuenta, porque todo tiene que ver con todo, con el desprecio al distinto, con el desprecio o a la negación, ¿no? Porque ustedes sabrán que en Campo de Mayo estaba la principal maternidad, donde iban las presas, las que estaban desaparecidas, que estaban embarazadas, las llevaban a esos médicos, todos doctores Mengele, que las hacían parir y luego las mataban, las tiraban al río, les sacaban los hijos y los hacían, esos nietos desaparecidos, los llevaban a distintos hogares. Y hubo un grupo de mujeres artistas que hizo unas esculturas, unas pinturas muy interesantes de mujeres embarazadas. Yo vi las imágenes como para rescatar el valor de todas esas presas políticas desaparecidas por la dictadura militar, que estando embarazadas fueron a parir sus hijos ahí. Y por supuesto, ya nos imaginamos quiénes pueden llegar a ser, han vandalizado, manchado, destruido, roto todas esas esculturas y pinturas. Ya sabemos que cómo está el odio
tan generalizado en nuestro país, ¿no? Es una cosa tremenda. Bueno, te agradezco hacernos a recordar eso, porque también tiene que ver con la humanidad en cuestión, que es uno de los temas de la película. ¿Alguien más quiere decir algo? Roberto, que yo sé que es re astuto, pero que no quiere hablar, porque si hay un cinéfilo que le tengo que sacar el sombrero y que sabe leer películas, es Roberto, pero él no quiere hablar. Maggie, dale, habla, por favor. No, nada más para agregar, agradecer, porque en verdad después de leer el texto y de mirar la película con cierta prejuicio de lo que son las películas de Spielberg, ¿no? Uno las mira porque las ha mirado, pero siempre con esa disposición particular. Y bueno, te quería ahora agradecer porque hemos obtenido tantos conceptos, tantas ideas de esta realidad que vivimos a partir de este relato tan ficcional, ¿no? Entonces podemos sacar tantos conceptos humanos, desde la concepción del sujeto como sujeto humano, la individualidad, todo lo que hace al contexto de lo que estamos incluso viviendo, y la obtenemos a partir de precisamente de estos relatos. Así que bueno, nada, quería agradecerte y decir cuán intensos ideas podemos obtener aún de estas películas que a veces las miramos con ciertos prejuicios, ¿no? Así que quería agradecer por esta posibilidad. Muchas gracias, Maggie, muchas gracias, y muy interesante lo que decís, porque incluso les cuento por ahí en alguna de los escritos o de los videos que les pasé muestra, Steven Spielberg estuvo siempre muy amargado porque él lo consideraban un tipo tan talentoso, tan intelectual, porque todos ellos, si bien fue a la universidad menos famosa, estaba muy formada, y calculo que como todos lee mucho, ¿no? Como todos los grandes cineastas, tiene una gran cultura bibliográfica. Y él se amargaba mucho porque siempre lo consideraban un gran director, pero de películas de entretenimiento, como Indiana Jones, y él quiso hacer películas que se consideraban más serias o con más contenido, como La lista de Schindler o Buscando al soldado Ryan, que a veces no tuvieron el reconocimiento porque, por ejemplo, en La lista de Schindler se decía que la peló, quiso hacer una película como judío, como para restituirse como judío, y por otra parte, demasiado sentimental, le dijeron. Pero si uno se pone a mirar, por ejemplo, como bien dijo Maggie en esta película, ¿cómo podemos establecer una crítica con respecto al mundo del trabajo, a cómo reconocerse humanos, a qué pasa con la empatía y la solidaridad entre los seres humanos, entre los grupos humanos? Y particularmente si nosotros pensamos en Estados Unidos, que vienen de un origen protestante calvinista, pragmático, utilitario y totalmente alejado de los sentimientos, de tal modo, tan meritocráticos, tan poco empáticos, de tal modo que ellos exterminaron a toda la población indígena. Ellos no se mestizaron, porque era burdo, era tremendo cómo un blanco se iba a mestizar con un indio. En cambio, en América Latina, la mayoría de la población de América Latina, sacando la Argentina, que también lo tiene, son mestizos o indígenas originales. Todo esto tiene que ver con qué pasa en Estados Unidos y qué pasa en todo el mundo, ¿no? Porque esto pasa, y voy a leer algunos mensajes muy interesantes que dicen, en Europa, Raquel dice, hay discriminación al inmigrante, pero sin ninguna duda. En Fahrenheit también hay escenas robóticas de otro autor, y los abuesos me hicieron acordar a Fahrenheit 451. Es verdad, siempre todos los buenos directores hacen citas
con respecto a otras películas, porque es una manera de homenajear, que así como él empieza diciendo dedicada a Stanley Kubrick, también, y respetó mucho del guión de Stanley Kubrick y figura en los créditos, también hay en todos, hay citas que el lector, el espectador más avesado, o que el espectador con más experiencia en cine, nos hace recordar o hacen referencias a otras películas, pero no lo hacen para copiar, sino lo hacen para rendir un homenaje a ese otro director que implementó alguna escena parecida, una toma, el ángulo de una cámara parecida. Y recién me encantó porque cuando veíamos en el último videíto la imagen que mostraban a David, al nene, con esa lámpara que lo rodeaba como si fuera un ángel. ¿Lo vieron? Maravilloso, la lámpara encendida en forma de aro que le rodea la cara y es el ícono de la Iglesia ortodoxa y de la Iglesia romana de la Edad Media, que dibujaba así los íconos cristianos. Que parece una pavada y dura segundos, y mire cuántas cosas nos quiere decir Spielberg con eso. Y como esas escenas hay un montón, por más que uno piense, bueno, es una historia de un nene, no quiere hacer sentimientos, pero hay escenas que tienen significaciones especiales, muy especiales, como la que yo le decía de pintarse con Rush el robot y al mismo tiempo a continuación la mujer de verdad, como poniendo en cuestión, ¿quién es el robot? ¿Quién es la humana? ¿Sí? Esto creo que también tiene una cuestión filosófica detrás de la película. Bueno, gente, se nos pasó la hora. Empezamos la próxima con el cine japonés. Yo ya les empecé el cine japonés de la década del 50-60, de la edad de oro del cine japonés, que tiene toda una historia muy larga. Yo algo les empecé a poner, les voy a poner más esta semana, estoy armando un PowerPoint bastante fornido para que comprendamos el contexto histórico, que es muy importante para entender las características del cine japonés, que es muy distinto al cine occidental, y por qué lo es y en qué se basa, ¿sí? Bueno, nos vemos el próximo miércoles y les mando un abrazote a todos. Y bueno, extrañamos a los que no vinieron, Noemí, Esther, un montón. Y bueno, les llegará nuestro abrazo. Y los abrazo a todos con todo mi amor. Chau. El miércoles. Hasta el miércoles.